El tema número 1 de esta tarde se titula Quitando los topes. ¿Y sabe usted que espiritualmente hay topes en nosotros que no los podemos vencer si no abrimos nuestros ojos espirituales? Por eso muchos de nosotros, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de Dios, con relación con Dios, no pasamos del nivel espiritual porque topamos muchas veces con los problemas. Y ahí me detengo. Y sabe usted que los problemas deberían de ser el termómetro, si no me repito esa palabra mala, o ¿verdad? Para medir qué tanta está mi capacidad espiritual. Ojalá que exista o que podamos ver que en nosotros hay una necesidad de Dios también. No solamente de conocerle a Él como nuestro Salvador, sino también de caminar con Él siempre. No solamente cuando las cosas me van bien, porque cuando las cosas van bien, ¿quién reniega? ¿Quién llora? Cuando usted está sanito, todo va bien, tranquilo, pero los problemas vienen y es un tope muchas veces, ¿verdad? Que pues ahí nos detenemos. Entonces, fíjense, ¿creen ustedes que esa planta no pudo haber tenido topes para llegar a tener vida? Sí, en un desierto. Pero esa semilla tuvo que romper esa sequedad para poder salir y darse a la vista de todos. Otra cosa, ¿creen ustedes que ese pequeño animalito, que es una hormiga, cargando esa comida que ella lleva para toda su tribu, para todas sus hermanitos, hermanitas y todo lo que rodea el grupo de hormigas, ¿creen ustedes que esa hormiga no tuvo topes? A lo mejor uno de ustedes fue un tope, fíjese. Porque al verla quizás usted oyó esa hormiguita, ¿qué es lo primero que se nos viene? Aplastarlas. Pero a pesar de todo eso, esa hormiguita, si se encuentra con un pequeño muro, para ella es como que fuera. Pero a pesar de todo eso, esa hormiguita logra salir avante y lleva el alimento a donde lo necesita. ¿Sabe por qué? Porque hay una necesidad. Por eso lo hace. Meditemos en esta tarde. Por eso esta serie va a ser de estar meditando sobre que es necesario abrir nuestros ojos para ver en qué nivel espiritual estoy. Muchas veces las bendiciones, y por eso a veces Dios no nos bendice, pero si nos bendice por misericordia, no porque no sepa cómo vamos a actuar, pero por eso muchas veces las bendiciones, en lugar de venir a ser bendiciones, vienen a servir como un tope para no servir al Señor. Amén. Entonces, vamos a leer esa palabra que ya está escrita allí. Ustedes, si quieren, no la busquen para, como vuelvo a repetir, el tiempo, ¿verdad? Dice, el ejemplo que vamos a estar usando son de dos hombres, uno llamado Saúl, el otro llamado David. Son dos personajes que la mayoría que estamos aquí conocemos de esa persona. ¿Quién no sabe de Saúl, verdad? En la escuela dominical nos los enseñaban cuando éramos pequeños. De David sabemos quién fue el rey David, ¿verdad? Ambos tuvieron topes, pero cada uno supo salir avante a pesar de que tuvieron topes. Dice la Biblia así: tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y luego el 16 dice: y el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve
te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. David, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que Dios no sabía cómo iban a actuar esta gente después de ser bendecidas? Sí, pero ¿sabe una de las cosas que a mí me llama la atención? Es ver que Dios en ambos, tanto en el uno como en el otro, vio capacidad de hacer algo. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos capacidad, sea para una área o sea para otra, pero tenemos capacidad. Yo sé que muchos de los que están aquí, que no cantan aquí con los hermanos, pero yo pienso que tienen capacidad para cantar. O por ejemplo, yo sé que podría haber uno que tiene desarrollo para predicar, como los hermanos que ayudan a predicar aquí, y tiene quizás esa soltura de palabra y la ayuda de Dios para traer un mensaje, pero hay un tope, y ese tope es el que no le permite desarrollar la capacidad que tiene esta persona. Pero todos tenemos una capacidad para hacer algo, pero el problema es que los topes no me permiten hacer aquello. Dos líderes en el mismo campo, en la misma época y con el mismo pueblo, pero con resultados diferentes. Óigame bien esto: dos líderes en el mismo campo, en la misma época, en el mismo pueblo, pero con resultados diferentes. Mire, de la congregación donde yo vengo, donde yo conocí al Señor, allá en Los Ángeles, California, una de las cosas que Dios dio a esa congregación fue que casi en su total, de toda la juventud que había en esa iglesia, todos casi en total son pastores. En Canadá y en muchas áreas aquí de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? A todos Dios nos ha capacitado para hacer algo en lo que concierne en la obra del Señor. Pero hay topes que quizás nosotros lo permitimos muchas veces, y esos topes son los que no nos permiten desarrollarnos más de la capacidad que Dios nos ha dado. Debemos, oiga bien, debemos de reconocer cuáles son las áreas de nuestras cualidades y fortalecerlas. Nadie más sabe las áreas de esas cualidades que usted tiene. Hace unos días atrás se le dio un tiempo de unos 10 minutos a una hermana acá para que desarrollara lo que se ha estado estudiando. Y yo le dije a ella: lo hiciste bien. A otro se le ha dado la oportunidad de cantar y lo ha hecho bien. Aquel que dice no puedo, y saber que sí puede, son esos topes que nosotros mismos a veces los ponemos, y esos topes son los que muchas veces no nos permiten hacer el trabajo para Dios. Otra cosa, debemos de reconocer la importancia del desarrollo de nuestras cualidades. La importancia de reconocer el desarrollo de nuestras cualidades. Vamos a entrar con Saúl. Saúl era un hombre con potencia, con mucho potencial. Desde el momento que Dios lo llamó para ser el primer rey de Israel, es porque Dios vio algo en él. ¿Sí o no? La Biblia dice que era un hombre alto, rubio, era más alto que cualquier otro en Israel. Y dice la Biblia, era en lo físico de hermoso parecer.
Pero Dios no se fijó en lo exterior de él, la hermosura de él. Dios se fijó que en Saúl había un potencial. Y Dios, dice la Biblia, que lo llamó para ser el primer rey. Pero, dice ahí el punto allí, dice, pero el pueblo se sentía inseguro. Dice que el pueblo huía, se acobardaban y tuvieron temor el pueblo. ¿Por qué? Porque eso era lo que inyectaba Saúl al pueblo. Tenía gran potencial Saúl, lo tenía. Físicamente hablándolo, humanamente hablándolo, lo tenía. Pero la potencia más grande y el potencial más grande que Saúl tenía es Dios mismo. Como líderes nosotros podemos hacer muchas cosas más. Por ejemplo, podemos decir, y he escuchado esto, de decir, no, es que la gente dice, no quieren de Dios nada allá afuera. Y cuando nosotros decimos es que la gente no quiere de Dios, estamos poniendo un tope. Y a lo mejor esa gente solamente están esperando que alguien llegue y les hable de Cristo. Y yo he hablado muchas veces de mí. Esta persona nunca puso tope, siempre llegaba y me hablaba de Cristo, hasta que un día Dios tocó mi corazón. Dios vio una potencial en la vida de Saúl. Dios vio un potencial, no por lo físico, sino porque interiormente Dios vio un potencial. Pero Saúl, cuando llegó a ser rey, el pueblo se sentía inseguro. Otra cosa que Saúl tenía era que no había dirección clara. ¿Por qué? Porque el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces, hermanos, en muchos de nosotros puede haber un gran potencial para servir a Dios. Evangelistas, misioneros, esposa de pastores. No, verdad, ya casi no hay, todas están casadas aquí. Puede haber un gran potencial. Pero el punto es que a veces no hay una dirección clara. Un problema me detiene y ya no quiero servirle a Dios. Una dificultad vino a mí y ya no quiero servirle a Dios. Y sabe que un problema, una dificultad es y debe de ser la señal de cuán alto estoy yo espiritualmente. Usted no puede demostrarle a cualquiera que quiere servir a Dios, que ama a Dios, cuando todas las cosas van bien. Porque el enfermo no se queja cuando está sano. El enfermo se queja cuando está enfermo, cuando siente el dolor. Cuando viene el problema es cuando un líder debe de manifestar su relación con Dios, que está buena. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Por eso dije abriendo nuestros ojos, porque con nuestros ojos cerrados, pues la verdad no observamos, no vemos, no palpamos. Pero con nuestros ojos abiertos, espiritualmente hablándolo, hermanos, podemos llegar a ser un gran potencial en las manos de Dios cuando lo permitimos. Pero otra cosa que Saúl era, dice que no estaba desarrollando todo su potencial. Dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos o en hoyos, ¿verdad? O en fosos. Así. Se escondían. Saúl se escondía juntamente con el pueblo, se escondía. Nomás veía que el enemigo venía y se escondía. ¿Sabe por qué? Porque no estaba desarrollando su potencial que él tenía como rey de Israel. Eso indica, por ejemplo, un líder debe de demostrar al resto que aunque está pasando por problemas, pero yo voy a inyectar fuerza al otro hermano.
yo voy a inyectar fuerza a la otra hermana, yo voy a inyectar fuerza al joven. Pero a pesar de eso, no solamente hablo como líderes de congregación, hablo como líderes en casa, como papá, como mamá. Pero ¿qué pasa? Que cuando papá se queda, cuando mamá se queda, que ya no siguen adelante, del resto viene toda la familia, todos los hijos. David era un hombre con potencial, pero David en su primera aparición pública se enfrentó a Goliat y en una sola batalla venció a Goliat. Y en una sola batalla venció a Goliat. ¿Por qué? Porque el potencial que había en David no lo había en Saúl también. ¿Usted cree que el potencial que la hermana que tiene aquí, que dirige la alabanza, o el que dirige el teclado, o el que dirige lo que sea, no, también usted no puede llegar a tener ese potencial? Tal vez no para tocar un teclado, pero tal vez para hacer otras cosas en la obra del Señor. Tal vez no para dirigir la alabanza, pero tiene un potencial usted para hablarle a las almas allá afuera de Cristo. Tiene esa gracia que Dios le ha dado. Tiene un potencial para ser maestro, para enseñar. Por ejemplo, el músico debería tener ese potencial para enseñar a otros a tocar instrumentos. Pero los topes, que a veces no nos permiten desarrollar el potencial que tenemos nosotros. Voy rápido, hermano, por el tiempo, ¿verdad? Mire, David en su primera aparición dice, venció a Goliat. ¿Cómo estaba el pueblo cuando ese gigante venía y maltrataba a Israel? Dice, temerosos, con miedo, incluyendo al líder. ¿Y qué hizo David? David levantó la moral de ese pueblo. ¿Creen ustedes que Saúl no tenía ese potencial también para haberlo hecho? También. Pero ya vamos a ver los problemas que habían en Saúl, y son los problemas a veces también que existen en nosotros. Lo condujo a la victoria. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Saúl no supo quitar los topes y permaneció con ellos toda su vida. ¿Y cómo terminó Saúl? Decapitado junto con sus hijos. David sí supo quitar los topes de su vida. Y ya vamos a ver prontamente cuáles eran los topes en la vida de Saúl. Interiormente. Exteriormente era alto, rubio, de buen parecer, de buena familia. David, chaparrito, rubio igual, hermoso, dice la Biblia, y de una familia pobre. Pero Dios vio un potencial tanto en el uno como en el otro, porque Dios bien pudiera haber buscado a otro en lugar de Saúl. Pero algo Dios vio en Saúl y lo llamó para ser rey sobre Israel. Todos nosotros, hermanos, tenemos algo en que poder desarrollarnos para poder ser de bendición a otros. Porque lo que Dios nos ha dado no es para ser bendecidos nosotros mismos, es para bendición a otros. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos? Que Saúl no supo quitar los topes y David sí supo quitar los topes de su vida. Amén. El éxito está al alcance de todos. Leo, el éxito personal sin liderazgo personal conlleva a una limitada efectividad. Mire, yo conozco una persona en Los Ángeles, California, no sabe leer. Ese es un tope grande aquí en los Estados Unidos. Si no saber inglés es un tope, ¿sí o no?
Si no saber el inglés es un tope bastante difícil, hermano, aquí en los Estados Unidos. Esta persona no sabe leer y está joven, como unos 50 y tantos. Pero cuando yo lo conocí, era más joven, pero no sabía leer. No sabe leer todavía. Pero ¿saben una cosa? Tiene su propia agencia de trabajo. Y esa mujer es una mujer que hasta nos admiramos, ¿verdad? Le agarra el carro, sacó su licencia, y si a ella le dice, ella tiene su agencia de limpieza de casas allá, y si a ella le dice en tal lugar hay una casa, ella agarra su carro y no sé yo cómo le hace, pero llega al lugar y no sabe leer. Ese es un tope, no sabe leer. Pero a ella, ese tope lo derrotó. Y así ha sacado a toda su familia adelante. ¿Cuáles son los topes que usted y yo tenemos, que nosotros mismos los hemos fabricado? Porque hay cosas que no vienen de nacimiento, sino que las hemos permitido. Que esos topes no nos permiten servir a Dios como debe de ser. Porque hay topes que no vienen acá con nosotros cuando nacemos. Hay topes que nosotros mismos los fabricamos. Por ejemplo, un joven conoció a una joven. Ambos se gustaron. Pero había un gran tope ahí. Era que la familia de la muchacha era de dinero. Él venía de una familia pobre. Y el tope era que los padres de la joven le decían: no te conviene ese pobre, él no tiene ni siquiera para darte de comer, porque ellos lo tenían. Pero ambos se amaban, y el joven demostró a los padres de esta joven que aunque venía de una familia pobre, pero él le demostró, oiga bien, le demostró que sí la quería y que él la iba a sacar adelante. Hermanos, ¿cuáles son los topes que nos detienen para servir al Señor? Si deseamos escalar altura, necesitamos liderazgo personal para lograrlo. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy amanecimos con deseo, no, hoy sí voy a servir a Dios. Pero a la media hora, por cualquier cosita, ya no queremos. Perdemos ese liderazgo, ¿verdad? De poder desarrollar lo que Dios nos ha dado. Si deseamos causar un gran impacto e influencia en otros, necesitamos también liderazgo personal. Si deseamos un nivel más grande de efectividad, necesitamos elevar nuestras habilidades de liderazgo personal. Pero lo que yo quiero llegar a es esto. Todos tenemos topes. Todos. ¿Sabe cuál era uno de mis topes? Y yo lo comentaba con el hermano Juan el domingo pasado. Que yo era bastante tartamudo, fíjese. Y eso me daba vergüenza hablar. Y lo peor del caso, ¿sabe una cosa? Que en las escuelas yo era el que estaba sentado en la primera banca. Porque Andrés, Adalberto, Aguilar, las 3A. Y a uno lo sentaban al frente. Y al primero que le preguntaban era el de enfrente. Y a mí me costaba. Ese era mi tope. Me costaba pronunciar la R. Si yo lo hubiera visto a usted, yo le hubiera dicho a usted: burlo. Porque no podía pronunciar la R. Hasta que un día aprendí a pronunciar la R, decía burro. Y hoy que yo vine a los Estados Unidos, digo: ¿para qué tanto me preocupé, hombre, si los puertorriqueños no la saben pronunciar? Y yo matándome por la pronunciación, ¿verdad? Me hubiera hecho pasar por puertorriqueño, ¿verdad? Rica. ¿Ah? Amén. Hay topes que nacemos con esos topes, pero los podemos vencer. Pero hay topes que nosotros mismos los fabricamos y son los que no nos permiten servir al Señor. Dios vio en Saúl
Dios vio en David, Dios vio en Pablo, Dios vio en nosotros facultades, vio algo para poder hacerlo un servicio para el Señor. Pero somos nosotros los que ponemos topes, ¿verdad? No puedo. Todos tenemos topes en la vida. El problema es qué hacer para quitármelos de encima. Vamos a ver los topes de Saúl. ¿Sabe cuál era un tope de Saúl? Su carácter. ¿Será que nuestro carácter es uno de los topes, hermano, en esta tarde? El carácter era un tope en la vida de Saúl. ¿Creen ustedes que no fue un gran privilegio Saúl llegar a ser el primer rey de Israel? Pero Saúl tenía un tope, hermoso de parecer. Y ese fue el problema. Mire, lo voy a decir ahí. Óigame bien lo que está ahí, dice: siempre estuvo más preocupado por la apariencia que arreglar su carácter. ¿Cuál era el tope de Saúl? Su carácter. Pero él se preocupaba. ¿Qué iba a pensar la gente de mí? Dice la Biblia ahí que Saúl dijo a Samuel: he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y escuché su voz. Dice: te ruego que me perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Se preocupó mucho de qué iba a decir la gente. Y se dejó llevar por la gente y se olvidó de Dios y se olvidó de trabajar su carácter. ¿No será que el carácter que tenemos es el tope por el cual usted y yo no podemos servir a Dios? Mire, cuando Él no quitó ese tope de su carácter, y esto es doloroso, óigame bien esto. Como Él no quiso trabajar en su carácter, Dios le quitó el reinado. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. El Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y cuando Samuel se volvió para irse, dice, Saúl lo tomó de su manto, del borde de su manto, y este se rasgó. Y Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reinado de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Que es mejor que tú. ¿Será nuestro carácter el tope, hermano? Mire, los topes que limitaron a Saúl. Voy, como le dije, voy rápido. Los topes que limitaron a Saúl, y a ver, entre todos esos topes, si nos identificamos usted y yo como líderes. Dice: cuando Dios ungió a Saúl como rey de Israel, removió los topes externos, recibió la unción de Dios, recibió la posición de rey y tenía un gran potencial de convertirse en un gran líder. Pero Saúl no pudo sacar los topes internos. Nos podemos preocupar por el exterior, hermano, mantener en línea, vernos bonito, bonita y todo eso. Pero ¿qué pasa al interior? ¿Aló? ¿Sabe que los topes de Saúl no fueron los exteriores? El tope de Saúl no fue el exterior. Los topes o el tope de Saúl era interno. Primero, temor. Segundo, era impaciente. ¿Sabe lo que es la palabra impaciente? Tercero, dice negación, que quiere decir que le dijo a Samuel: mira, que la gente no sepa cómo yo ando. Como negación podemos usar la palabra apariencia. Apariencia. Impulsivo, era impulsivo.
Mire esos topes. Él era impulsivo, engañaba, era mentiroso, era lleno de celos y de cólera, enojo. Era bien enojón. Esos eran topes que Saúl tenía. Pero ¿será que Dios no sabía de todos esos? Sí. Desde el día que Dios nos llama, de la vida que llevamos, nos llama Dios, desde que nacemos Dios sabe quiénes somos. Pero también Dios nos da el poder para transformar nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, por medio de su presencia, para que seamos diferentes, hermano. Pero yo dije al principio, digo y lo vuelvo a repetir, muchas veces somos bendecidos por Dios y esa bendición, en lugar de venir a ayudarnos a salir adelante en el servicio de Dios, nos enferma. En lugar de ayudarnos la bendición para salir adelante, nos enferma. Nos volvemos rebeldes. A mí no me manda nadie, yo hago lo que yo quiera, aquí que allá y que lo otro para acá. En fin. Hablo como líderes, tanto como en congregación como en el hogar. Eso eran los topes que Saúl tenía. ¿Tendremos nosotros algunos de esos topes, hermanos? ¿Ah? Seremos temerosos, pero es que yo no voy a poder hacer ese trabajo que me están diciendo que lo haga. O impaciente, queremos que las cosas sean así. O anegado, o sea, de apariencia. Vivir de la apariencia que los otros, ¿verdad? O impulsivos, o mentirosos, o llenos de celos, o de cólera, enojo, de ira. Esos eran los topes que limitaban a que Saúl fuera un buen rey. ¿Cuántos espías fueron en busca de la tierra prometida? ¿Cuántos fueron? Fueron 12. ¿Quiénes se acuerdan de los nombres de esos 12? Mencióname 2. Correcto, Josué y Caleb. Mencióneme los otros 10. A ver, mencióneme los otros 10. Correcto, porque los otros 10, ¿verdad? Correcto. Solo nos acordamos Josué y Caleb. ¿Verdad que sí? Nos acordamos de ellos. ¿Por qué? ¿Se da cuenta usted que cuán importante es que los topes no nos detengan y vamos a hacer bendición para otros? ¿Quién se acuerda de los otros 10? ¿Quién se acuerda de los otros 10? Yo no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí me acuerdo de Josué. Ahora, los 12 tuvieron los mismos obstáculos, ¿sí o no? Fueron a conocer la tierra, vieron los problemas, vieron las dificultades, pero estos 2 dijeron, eso no nos va a detener. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. En cambio los otros 2 no, se compararon hasta con animales. ¿Por qué? Porque los topes son los límites hasta donde podemos servir a Dios. ¿Por qué cree usted que en las congregaciones muchos no quieren privilegios? Por los topes que se ponen ellos mismos. Los topes. Amén. Ahora, los topes que no limitaron a David. Porque, como dije al principio, todos tenemos topes. Yo sé que muchos de aquí, cuando vinieron de sus países, no sabían hablar inglés. ¿Verdad que no? No sabíamos hablar inglés. Pero yo le aseguro que ahora a lo mejor ya sabe hablar inglés. Y si no lo sabe, pero usted agarra su carro y se mete donde quiera. Y cuando va a buscar trabajo, y aunque no sepa el inglés, aunque sea puras señas, pero usted se comunica con la gente. Usted no pone paros, usted no pone topes. Por ejemplo, aquí tenemos al hermano ingeniero. Él podría haberse puesto topes. No, que no sé el idioma, no, que no sé perfectamente esto, no, que pero esos topes los ha sobrepasado. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Por la necesidad de salir adelante.
¿Y qué más necesidad debería de haber en nosotros como cristianos de sobrepasar esos topes, de sobrepasar esos problemas y serle más fiel a Dios en el servicio? Pero, vuelvo a repetirlo, nosotros mismos ponemos los topes. David, uno de los topes que David tuvo fue su familia. Su familia. ¿Dónde empezaron los topes de David? En su propia casa. ¿Dónde empiezan los topes? Por ejemplo, una tía le dijo a su sobrino: ah, tú eres pastor. Sí, sigue por la gracia de Dios. Pero si tú eras borracho, fui borracho. Pero si tú eras drogo, fui drogo. Pero si tú eres ladrón, fui ladrón. Y todo lo que la tía le decía, fuiste. Y el sobrino le dice: pero hoy no lo soy, porque todos esos topes ya Dios me perdonó y mi vida ha sido arreglada. Hoy no lo soy. Y le sirve a Dios. Pero ¿cuántos topes ponemos usted y yo para no servir a Dios? Otro de los topes que David tuvo fue su propio líder, Saúl. Saúl, el líder de David, hasta procuraba matarlo. Pero ¿sabe qué hacía David? Respetaba al líder, lo amaba y lo tenía en alta estima. ¿Sabía David quién era Saúl? Sí, sabía. ¿Sabía David que Saúl andaba buscándolo para matarlo? Sí. Pero David sobrepasaba los obstáculos porque él sabía que Dios estaba con él. Sus trasfondos, hermanos, familiares, él venía de una familia pobre. Se enfrentó a grandes dificultades. Mire, cuando el gigante estaba allí, David afrontó ese problema y ese dijo: no, hombre, ¿quién eres tú?, le dijo. Tú vienes bien armado, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo enfrentó y lo derrotó. ¿Cuáles son los topes que nos detiene a usted y a mí para servirle mejor a Dios? ¿Topes que nació usted con ellos o topes que usted mismo se forma? Porque muchos topes nosotros mismos los formamos. Y los topes, en lugar de ayudarnos a crecer, nos ayuda a menguar espiritualmente. Saúl venía de una familia muy acomodada. No lo leo por el tiempo, ¿verdad? Pero ahí usted puede ver la historia en el primer libro de Samuel, puede ver la historia de ellos. Concluyo. ¿Cómo David logró convertirse y levantar a otros de esos topes? ¿Cómo David logró? Sí, también David tenía topes, hermano. También David era limitado. Primero, David levantó los topes de su vida personal primero. Si yo no levanto mi vida personal primero, ¿cómo voy a ayudar al hermano que también está pasando por necesidad? ¿Cómo me va a poder ayudar usted a mí espiritualmente si yo lo veo a usted que en el problema usted está tirando la toalla? ¿Cómo voy a tener ese valor de venir a decirle a usted: hermano, ore por mí, si yo lo estoy viendo que en su problema deja de congregarse? ¿Cómo voy a tener ese valor de venir y acercármele a usted? O el hermano con la hermana, o el hermano o el joven, como sea, que cuando está pasando el problema abandona a Dios. No, yo me voy a acercar con esos líderes como Caleb, que dijo: cuando Moisés me dijo que esas tierras eran mías, yo tenía 40 años. Y ahora ya tengo 80 y tantos años, y yo voy a ir a conquistar esas tierras. Esos son los líderes que no ven topes. Son líderes que aunque vean los topes, pero ellos saben bien que con la ayuda de Dios y el poder de Dios pueden vencer esos topes. Y si hablamos literalmente, humanamente, hermanos, ¿cuántos topes pasan madres
para sacar adelante a sus hijos ellas solas. Que hay mujeres que no necesitan a veces hasta un hombre con ellas, que en lugar de ser ayuda son estorbos los hombres. Sí, que las mujeres sacan adelante a los hijos. Yo he conocido mujeres que adelante han sacado a sus hijos desde chiquitos y ha sido difícil, que le han dado a cuidar a los niños a otras personas para que ellas van a trabajar para traer el alimento y no han necesitado un hombre a un lado. ¿Por qué? Porque los topes se pueden quitar dependiendo cómo usted y yo querramos. Hay topes que usted mismo se los hace, usted mismo construye esos topes. Es que por mis hijos no puedo servirle al Señor. Que por mi mamá no puedo servirle al Señor. Son topes que hacemos. Y la mamá es una bendición. Los hijos son una bendición. El trabajo es una bendición. Es que por el trabajo no puedo servirle al Señor. Deja el trabajo y sirve al Señor. ¿Verdad que no lo haremos? No lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos un trabajo. Ahora preguntémonos, ¿necesitamos a Dios? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Lo necesitamos. Porque Él es la fuente de todas las bendiciones que hoy usted y yo tenemos. Y yo he dicho siempre, ¿cuánta gente quisiera venirse, hermano, de nuestros países para vivir aquí o donde usted vive? Termino, hermano. Debemos de superar esos topes personales. David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Y por último, David levantó el tope de una nación entera. ¿Cómo estaba la nación de Israel? Destrozada. ¿Y quién levantó el ánimo a ese pueblo? David. ¿Qué hubiera hecho David cuando escuchó al Goliat decir usted? Y empezó a gritar, y que David hubiera salido a la carrera a meterse en la cueva juntamente con los demás. ¿Qué hubiera sucedido? Pero no, David sobrepasó ese tope y enfrentó a Goliat, lo derrotó, ese gran tope, y levantó a la nación de Israel. Y cuando gobernó David a Israel, nadie podía hacer frente y ganar una batalla a Israel. Y tenía enemigos Israel, junto con David, tenía enemigos. Le hicieron la guerra a David y a Israel, le hicieron la guerra. Pero mientras David fue rey, nunca David perdió una batalla. Nunca. Aún el enemigo pagaba impuestos a David. ¿Por qué? Porque David, como líder, sobrepasó esos topes. Ahora, ¿cuáles son esos topes en nuestras vidas? ¿Qué tope es el que a mí o a usted no nos permite servir a Dios? ¿Los hijos? ¿Papá? ¿Mamá? ¿El trabajo? ¿La comadre? ¿El compadre? ¿Cuáles son los topes que podemos quitar de nuestras vidas? ¿Cuáles son los topes? Hace más de 30 años conocí a otro señor, y con esto me termino. Mire, para que me crean, la Biblia está cerrada. La migración lo agarró. Hace 30 años lo conozco a él. La migración lo agarró en esos tiempos. Él no sabía leer. Igual como esta mujer que le mencioné hace rato. Él no sabía leer. Y en migración, donde lo tenían preso, ahí le enseñaron a leer. Ahí aprendió a leer. Cuando llegó a la congregación donde yo conocí del Señor, y pasó el tiempo en la congregación, y luego empezó ya a tomar privilegio en la congregación, él abría su Biblia
y leía la palabra cuando a él le tocaba el privilegio de leer la palabra. ¿Tenía un tope este hermanito? Sí. No sabía leer también, pero aprendió. Aprendió. ¿Por qué? Porque la necesidad hace a la persona hacer cosas. El que usa drogas por la necesidad del deseo de la droga, mata, roba y hace cualquier cosa. ¿Sí o no? Y vence tantos topes que le presenta la vida a causa de lo que él usa. Pero a él no le importa si la policía lo agarra y se lo lleve preso, no le importa. A él lo que él quiere es tener dinero para comprar lo que él necesita. Hermanos, si hay topes en nosotros, óigame bien esto, y usted mejor sabe, su esposo sabe, su mujer sabe, sus hijos saben, que si hay topes en nuestras vidas que no permiten servirle a Dios como debe de servir, trabajemos esas áreas. Saúl se preocupaba por su exterior. ¿Qué iba a decir la gente? Me vio bonito, me vio bonita, me vio alto, me vio peinado, me vio peinada. No. Pero se despreocupó por el interior de su vida. El interior. Porque ¿de qué sirve que a mí me vean bien peinadito y bien bonito, bien bañadito, si por dentro yo ando lleno de amargura? ¿De qué sirve? Si ando por dentro y le puedo reír a cualquiera, Dios le bendiga, pero por dentro estoy bien amargado o amargada. Esos topes los podemos vencer y ser felices. ¿Sí o no? Y ser felices. Los podemos vencer. Pero esto no depende del que se sienta a su lado, ni aún de su esposo, ni de su esposa, ni aún de sus hijos. Depende de nosotros mismos. Amén. Y cuando usted es feliz, va a contagiar a otro. Mire, cuando un hermano trae sueño, empieza a bocetar. De ahí toda la línea está bocetando también. Porque contagia eso. Ojalá contagiemos a los que nos rodean y despreocupémonos tanto del exterior y ocupémonos de nuestro interior. Amén.